Hola amigos, muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde aquí en Guatemala, Centroamérica. Y por la parte donde está Ariel son las 4 de la tarde. También iba a estar Abad con nosotros desde la parte de Bolivia, pero no pudo entrar. Ojalá que pueda llegar. Y Guillermo, esperemos también que llegue desde Guatemala. Yolanda también está con nosotros ya desde Guatemala. Este programa lo habíamos anunciado horas antes sobre la marcha, porque ¿sabe qué? Hoy es Día del Trabajo y del Trabajador. Para las generaciones que vienen después de nosotros, esta fecha prácticamente es insignificante en muchos casos por varias razones, ¿no? Uno, por la pues, memoria selectiva o memoria frágil que tenemos, ¿no? De generaciones nuevas, por la premura, etcétera, del intenso sistema bombardeo de comunicación e información que no permite, digamos, pensar a largo plazo. Pero por otro lado también porque al parecer que el tema de trabajo como un mecanismo que da identidad, estabilidad, prácticamente es nostalgia del pasado y por lo tanto los derechos laborales, el trabajador como sujeto incluso histórico prácticamente pareciera ser nostalgia del pasado. Y de eso vamos a hablar hoy. Lo hemos titulado nuestro abordaje como sujetos laborales, específicamente refiriéndonos a una parte que serían los trabajadores y su historia y sus horizontes, hacia dónde va todo esto, porque hoy es Día del Trabajador, Día del Trabajo, justamente a raíz de aquella revuelta histórica, ¿no? Que ha sido masacrado en los Estados Unidos, 1886. Bueno, con esto entonces ingresamos, son las 4:02. Por favor, Yolanda, la audiencia ya te está escuchándote. Salude por favor a la audiencia. ¿Quién es Yolanda? Estamos transmitiendo en las ondas de Radio Victoria, estamos transmitiendo en las ondas de la página de Guatemala, La Soberana. Estamos transmitiendo en Codeca, Guatemala, también en Recinaco Internacional. También saludos a los compañeros ronderos del Perú, Rondas Campesinas del Perú. También está permitiéndonos ingresar a su audiencia a través de su página de Facebook. También Minca Comunicaciones en Argentina, alcarajo.org en Colombia, y en Guatemala también están las páginas de La Mirada de los Pueblos y también, creo yo, páginas de la Juventud Plurinacional. Voy, muy bien. Yolanda, por favor, salude a la audiencia, preséntese quién es Yolanda para la audiencia. Muy bien, mucho gusto. Buenas tardes acá en Guatemala. Para mí es una verdadera satisfacción compartir con los amables telescuchas, radioescuchas, con todos los hermanos y hermanas de los pueblos latinoamericanos. Yo soy Yolanda Estrada, soy docente de la Universidad de San Carlos y estoy ahorita como candidata a la Diputación por Distrito Central del Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Verdaderamente esta fecha es una fecha icónica que efectivamente nos da esta posibilidad para reflexionar sobre la situación de las trabajadoras y los trabajadores, sobre la perspectiva que se tiene en un escenario neoliberal tan complejo y sobre las luchas precisamente de articulación y organización que representa esta complejidad. Muchísimo gusto, buena tarde a cada uno y a cada una de ustedes. Muchas gracias. Así que tendremos unos minutitos a Yolanda conversando con nosotros. Por favor, Ariel, salude a la audiencia. ¿Quién es Ariel? Y gracias por estar con nosotros. Active, por favor, su micrófono. Gracias, Ariel. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ariel Encina, dirigente sindical de acá de Chile. Doy las gracias por haberme invitado a este conversatorio, a este cambio de ideas respecto a, más justo en el periodo de la conmemoración del 1 de mayo del Día del Trabajador Internacional, que es importante recalcar la relevancia de los procesos donde se vincula a la clase trabajadora, a los hombres, a las mujeres, y las diferencias que podemos tener con el sistema económico que hoy día es imperante dentro de las sociedades a nivel mundial y en particular en la precariedad que estamos en Latinoamérica, Centroamérica y etcétera. Muchas gracias, Ariel, por atendernos a esta entrevista desde Chile.
Y gracias también por reiterarnos que vienes del área de la defensa de derechos. Guillermo Maldonado, también desde Guatemala, ya está en sala con nosotros. Por favor, Guillermo, estamos en esta primera ronda de presentar a nuestros invitados. Por favor, preséntese como quisiera que te reciba la audiencia en esta entrevista. Buenas tardes. Como asesor laboral. Muchas gracias, Guillermo. Qué preciso y conciso. Guillermo, asesor laboral desde Guatemala, país. Bien, Yolanda, comencemos entonces con usted. La pregunta para usted era, ¿cómo grafica usted, ojalá a brocha gorda, de la situación de ustedes, las trabajadoras, que por cierto no es la misma situación que de los trabajadores, específicamente en Guatemala, que también marca diferencia en relación con otros países, y ojalá centrado en el tema de derechos colectivos e individuales? Adelante, Yolanda, por favor, sus 5 minutos más o menos. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que hablar de la situación de la mujer trabajadora en Guatemala nos obliga a abordarlo desde 3 puntos referenciales, por lo menos. Primeramente, tendríamos que abordar la situación de clase de la mujer guatemalteca trabajadora, porque efectivamente vemos esta precariedad desde esa dimensión de clase, desde esa dimensión de la propiedad de los medios de producción como tal. No es lo mismo también hablar de mujeres trabajadoras desde las clases marginales o desposeídas, hablar de mujer trabajadora desde una capa media o una clase alta. Efectivamente, tenemos un Estado, nosotros en Guatemala, cooptado por completo, un Estado de Derecho inexistente, por lo tanto, pues obedeciendo también a todas las líneas neoliberales de ajuste estructural, pues verdaderamente nos vemos en situaciones de vulnerabilidad extrema, en situaciones donde no hay garantías legales para nuestro trabajo desde todas las esferas. Obviamente esto es mucho más sentido en las clases desposeídas, vulnerables y demás. Creo también que es importante abordar esta situación, este enorme problema, porque pues no tenemos ese marco legal que nos proteja y además estamos atravesadas por un sistema patriarcal que también ha obstaculizado procesos dignificatorios del trabajo de la mujer. Pues es evidente que la mayor cantidad de puestos gerenciales son a favor de los hombres o se ofrecen y se dan principalmente para hombres, y de la misma manera la diferencia de salarios, aún en el mismo puesto. Yo les comparto rápidamente, en la Universidad de San Carlos no es casualidad que no haya una mujer rectora en pleno siglo XXI. No ha habido más de 300 años y no ha habido una mujer rectora. Y en la Escuela de Historia, 40 años tuvieron que pasar para que llegara la primera mujer como directora de una escuela de historia, y que llegó con mucha lucha, con mucha resistencia en un mundo académico donde supuestamente el desarrollo de las ciencias sociales hace un pensamiento más libre, más abierto a estos nuevos posicionamientos, a estas nuevas reivindicaciones. Sin embargo, también se tuvo ese obstáculo machista. Y de igual manera, para ir cerrando esta primera pregunta, creo que también abordar la problemática de la mujer trabajadora en Guatemala es abordarla desde la racialización de las mujeres, ¿no? Las mujeres indígenas que han trabajado en los procesos productivos agrícolas o incluso como empleadas domésticas, sufren una verdadera explotación laboral invisibilizada y por completo alejada de un análisis profundo y de la voluntad, porque estamos hablando también de un Estado racista y colonial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Conversando con ustedes en este programa que hemos titulado Sujetos Laborales
Historias y Horizontes. Acaba de graficarnos entonces la situación de trabajadoras en Guatemala y especialmente desde su situación, condición de trabajadora académica, creo yo tocando dos variables, el tema de la jerarquía de raza y la jerarquía de clase. Muchas gracias, Yolanda, por ello. Vamos contigo, Ariel. ¿Cuál es la situación de trabajadores en el caso de la República de Chile? ¿Y qué perspectivas, digamos, en cuanto a derechos existen en ese país? Adelante, por favor, Ariel. Voy a pedirte que actives el micrófono. Gracias. Bueno, voy a tratar de sintetizar, resumir un poquitito, porque para poder describir o analizar la relación política sindical de nuestro país, es una lucha histórica que se viene desarrollando desde los inicios de nuestra nación como un país, es decir, como patria, como sociedad en su conjunto, porque todo este es un proceso de discusión y de lucha que vienen dando los trabajadores y las trabajadoras por una explotación que se implementa desde el proceso de la revolución industrial. Entonces, hoy día, al cambiar el sistema económico y comenzar a vender los trabajadores y las trabajadoras su fuerza de trabajo al capitalismo, se comienza a existir la explotación de las clases, de los trabajadores, las trabajadoras, incluso la propia conmemoración del 1 de mayo también rescata y hace mención no tan solo a los mártires de Chicago, sino que también se explotaban a los menores de edad, hijos de los trabajadores en aquellos momentos, es decir, lo ocupaban para tareas que eran de difícil acceso para una persona de tamaño más adulta. Pero los procesos en Chile han venido desarrollándose muy similar, porque en el comienzo de la historia se tienen que organizar los trabajadores bajo los conceptos de las mutualidades, de ayuda de socorro mutuo, etcétera. También empiezan a pasar los procesos y se comienza a ver por los capitalistas, por los empresarios, las transnacionales empiezan a darse cuenta que hay una capacidad organizativa de los sectores de la clase trabajadora para poder demandar mejores condiciones salariales y económicas, que hasta hoy en día no hay mucha diferencia, se mantienen a pesar de pequeños logros que han habido, de pequeñas transformaciones que han ido logrando bajo la lucha de clase, porque por sí mismos los capitalistas no entregan ningún beneficio para resolver situaciones eh, económicas, laborales y menos de protección social de los trabajadores con las jubilaciones, etcétera. Y en razón a eso se ven y se obligan y mantienen ahí control bajo sus intereses a la clase trabajadora, implementando eh, algunos elementos, como por ejemplo el Código del Trabajo, en donde bajo esta situación se empiezan a tomar control sobre la medida de la clase trabajadora y los intereses capitalistas, y aún persiste porque eh, este, este Código del Trabajo, que en su gran mayoría puede que a lo mejor podamos rescatar algún aspecto donde obliga, por ejemplo, en el artículo 184, obliga al empleador a tomar medidas de seguridad y de protección a los trabajadores, pero en otro lado les da facultades de despedir en forma perversa y discriminada bajo un propio criterio de ellos, es decir, bajo una, un lema que se podría decir por necesidad de la empresa, que no existe tal necesidad de la empresa. Entonces, bajo todo esto, nosotros, la clase trabajadora, hemos buscado la forma de tratar de disputar o corregir o mejorar o cambiar esencialmente. Yo creo que es cambiar este tipo de marco normativo o cuerpo legal normativo que tienen los empresarios para poder tener en control a la clase trabajadora.
Y también no dejar de mencionar, por ejemplo, los pilares que durante la dictadura militar, los pilares laborales que dejó el José Piñera, que es, valga la redundancia, hay que mencionarlo, es hermano del expresidente Sebastián Piñera. Entonces, el hermano José Piñera deja los pilares en la cual allí se prohíbe la negociación colectiva, centrada en la empresa, que quede solamente en un individualismo, paralelismo, aislada de los demás organizaciones sindicales. También deja la previsión de que las huelgas no pueden paralizar las empresas. También deja un tercer punto, que es la libertad sindical. Se prohíbe la posibilidad de tener libertad sindical en tomar decisiones al interior de la empresa, o bien tener mayor claridad de la productividad que existe al interior. Y aún peor aún, que dentro de la misma Constitución, y se consagra como cuarto punto de estos pilares, la sacar al movimiento sindical desde la lucha política y la poca o la prohibición, más bien dicho, de la intervención en los cambios sociales y económicos dentro del país. Y ahí le ponen una cortina que limita a la clase trabajadora en poder defender los derechos. Es decir, constitucionalmente lo tenemos prohibido, tenemos un código del trabajo que nos impide negociar debidamente, y además estos pilares que aún se mantienen desde la dictadura de Pinochet. Y además aclarar que acá existen dos sectores de trabajadores, que uno son los que están bajo el régimen del Código del Trabajo, y otros que están bajo el estatuto administrativo, que son los empleados públicos del Estado. Muchas gracias Ariel por narrarnos entonces la historia, el proceso de cómo fue esa construcción del sujeto trabajador en el caso de Chile. Y como estarán escuchando, ¿no? Lo que nos están siguiendo desde Guatemala, la situación tampoco es diferente. En el caso de Chile, lo que dice es, lo que me llama la atención, esto de la despolitización a través del Código de Trabajo de la clase trabajadora. Los sindicatos prácticamente ya no son sujetos, digamos, de cambios, no sujetos políticos. Aunque los sindicatos regularmente, en algún momento de la historia, bueno, empiezan allá en la revolución industrial, etcétera, nunca se plantearon esta necesidad de llegar al poder, hacer cambios estructurales, etcétera, a nivel general. Hubo algunas excepciones que optaron por la vía política. Regularmente, la lucha reivindicativa era social, de calle, etcétera, presión como trabajadores. Pero en algún momento también se han planteado este ejercicio de las urnas, pero claro, los derechos políticos para hacer cambios estructurales, muy a pesar que seas o no trabajador, eso es un derecho humano fundamental. Y lo que nos cuenta, esto es lo que ocurre en el caso de Chile. Guillermo Maldonado, la pregunta para usted era, esta situación que ya nos narraba Yolanda, incumplimiento de derechos, incluso muy a pesar de las leyes vigentes, ¿por qué ocurre? ¿Es por falta de voluntad política tal vez faltan mecanismos de exigibilidad de esos derechos, tal vez faltan nuevas instituciones o quizás más leyes? ¿Qué es lo que hace falta desde una perspectiva jurídica, Guillermo, para que esta situación de vulneración de derechos laborales en Guatemala cambie hacia situación mejor para el trabajador? Adelante, Guillermo, por favor. Micrófono, por favor, Guillermo. ¿Ahora sí? ¿Se Adelante. escucha? Bueno, sí, ¿qué es lo que falta en Guatemala en materia de derechos laborales? En realidad, la letra de la ley laboral en Guatemala goza de buena salud. El país en determinados momentos históricos ha ratificado varios convenios, seguramente de la Organización Internacional del Trabajo, y habrán otros que habría que ratificar también. Pero donde encuentra su mayor problema
la efectividad de los derechos laborales y sociales, o sea, los económicos y sociales, es en la institucionalidad. Para nadie es un secreto que Guatemala tiene un serio problema de institucionalidad a nivel macro. Hay una porosidad en las instituciones legales, en las instituciones de ejecución, y eso hace que haya un problema de exigibilidad. Las vías podrían ser apoyar con algunas leyes, generar nuevas instituciones, pero siempre vamos a encontrar un problema en la institucionalidad, porque la institucionalidad ha sido permeada desde el poder político, y el poder político es controlado por el poder económico nacional y transnacional. El neoliberalismo no es un fenómeno exclusivo de ningún país en particular. La flexibilización, la descentralización productiva, todo eso se vino en un movimiento muy fuerte que vino a debilitar las instituciones y que vino a debilitar al movimiento sindical y campesino. Guatemala ha gozado en determinados momentos de mayor respeto a los derechos, pero ha sido objeto de dictaduras económicas y militares que son las que no permiten que se desarrolle plenamente, por ejemplo, la libertad sindical, los derechos individuales, en términos generales. Hay, digamos, incluso normas que protegen a los menores y a las mujeres que no se cumplen. Aquí en Guatemala hay una ley que tipifica como violencia económica el hecho de que un empleador, un patrono, no cumpla con pagarle sus prestaciones, que no cumpla con reinstalarlos en su puesto de trabajo. Sin embargo, hay un ministerio público que en esa materia es nulo. Entonces, eso nos plantea un problema de exigibilidad de los derechos, y desafortunadamente la organización laboral en Guatemala no ha hecho un mayor avance o incursionando en el nivel internacional, y en su momento cuando lo ha hecho, desafortunadamente la Organización Internacional de Trabajo es muy burocrática y muy limitativa, y lo que se necesita es, digamos, una reacción más expedita para hacer una realidad el debido proceso. Digamos, aquí, desde que se empezaron a plantear los contratos simulados, que esa es una tendencia internacional, los famosos contratos simulados o encubiertos, disfrazando la relación de servicios técnicos y profesionales para sustraerlos de la legislación laboral y supuestamente aplicarle a la legislación civil, que ni eso cumple. Entonces debilitaron toda la estructura y se vuelve una condicionalidad para tener acceso al empleo. Entonces, el trabajador no es solo que tenga miedo, no, el trabajador es vulnerable porque es reprimido. No puede organizarse porque es despedido. Existen mecanismos de reinstalación, o sea, hay buenas instituciones, pero están debilitadas. Un ejemplo de ello es, este año, la Corte Suprema de Justicia tuvo que emitir un acuerdo del sistema de justicia indicando que aquellos que no cumplan con las reinstalaciones, que son acordadas cuando se vulnera el derecho a estabilidad laboral, y que no cumplan con las resoluciones judiciales, tienen que ser encausados por desobediencia, por incumplir leyes laborales, por incumplir leyes presupuestarias, etc. Pero lo interesante de este hecho es lo que dice la estimación que tuvo la Corte Suprema para emitir ese acuerdo. Dijo, debido a los altos niveles de impunidad, es decir, si uno tuviera las estadísticas reales del sistema de justicia en Guatemala, entendería por qué los tribunales son inoperantes. Uno puede llegar a un tribunal y preguntarle a un oficial del juzgado, mire, aquí se planteó una apelación, después de que se manifiestan agravios tiene que haber una vista
que la ley dice que es dentro de los 7 días. Ahora los están programando incluso más de un año después. Y la pregunta, uno les dice que ellos son trabajadores. Y cuando uno lo mira, ellos están atrás de unas trincheras de papel monumentales. Y uno les dice, sí, crearon más tribunales, han hecho esto, nos cargaron, nos metieron al sistema y todo, pero no hay más personal. O sea, hay jueces, hay oficiales, hay trabajadores del sistema de justicia que quieren hacerlo, incluso a nivel administrativo, pero hay una atrofia institucional generada desde el poder. Un ejemplo concreto. Además del organismo ejecutivo, el organismo legislativo genera una cantidad de contratación atípica que luego se traducen en conflictos laborales. Porque, como decía, sí gozamos de buena salud, con precedentes judiciales, incluso con doctrina legal, pero eso satura el sistema de justicia. Y para poder llevar a cabo un proceso, no se cumplen lo más mínimo los plazos. Entonces, eso es una atrofia que hoy por hoy tiene, pero destruido el sistema institucional. Ahora, ¿podría esto arreglarse a través de otras instituciones? Creo que sí. La Universidad de San Carlos en su momento tuvo buenas luces, tuvo buenos funcionarios, tuvo gente con proyección social, crearon un bufete popular, todas las universidades lo tienen, pero esos bufetes populares están burocratizados y no responden a la necesidad que tienen los trabajadores de un debido proceso. Pero hay una institución que sí es necesaria, que para mí, yo incluso una vez me pidieron un estudio que sería la de crear un instituto de la defensa pública laboral, gratuito, porque no todos los trabajadores, la mayoría tienen capacidad para sostener un juicio, mucho menos un juicio de esta naturaleza. Pero para que funcione ese instituto tiene que ser eminentemente autónomo. No puede pertenecer, por ejemplo, a nominaciones del Congreso, porque pasa lo que pasa con la institución del Procurador de los Derechos Humanos. Al Procurador de los Derechos lo tienen amarrado. O sea, al defensor del pueblo en esa materia. Entonces, lo mismo harían con esta institución si está sujeta al poder político. Pero sí puede tener una autonomía, pero son aspectos técnicos. Y finalmente, si necesitamos más legislación, sí. Obviamente habría que depurarla, porque la data que tiene el Código de Trabajo ya es algo larga y se ha reformado para complicarla. Pero tenemos la experiencia, tanto dirigentes sindicales, trabajadores y asesores, de que hay instituciones que se pueden mejorar. De hecho, incluso dentro de la institucionalidad precaria hay funcionarios que luchan por eso. Con ellos se puede trabajar. Pero como decía, ahorita tenemos un problema monumental y es el sistema político y económico que tienen deshecha la institucionalidad. Yo ahí lo dejaría por decreto. Muchas gracias, Guillermo, por dejarnos esas afirmaciones importantes. Instituciones atrofiadas, hay que purificar, dice, las instituciones, sobrecarga procesal por otro lado, y obviamente también nuevos elementos cuerpos legislativos de leyes en lo que es el ámbito laboral. Voy contigo, Yolanda, en esta conversada que estamos teniendo. Son las 2:29 por aquí, ya van a ser media hora de conversada. Yolanda, la otra pregunta inevitable, siendo usted, digamos, una trabajadora también con perspectiva política y ejerciendo derechos políticos, es en otras partes del continente, por mencionar un caso, por ejemplo, caso Bolivia, los sindicatos, si bien es cierto, no han sido el núcleo de los procesos de cambio, mas sin embargo estuvieron como parte del núcleo de los procesos de cambios. En el caso de Guatemala, ¿por qué los sindicatos no han logrado? Ya indicaba Guillermo, ¿no?, el bajo porcentaje de sindicalización de trabajadores en Guatemala, pero ¿por qué en Guatemala el sindicalismo no se ha politizado tanto en ese sentido de constituirse como en la locomotora que jalaría estos procesos de cambios? Y más sin embargo ahora, en los sueños de cambios plurinacionales que hay en el país, el sindicato prácticamente es invisible o inexistente. ¿Cuál es tu análisis? Sí, yo creo que tenemos que asumir este contexto
neoliberal para analizar esta situación. ¿Por qué? Porque precisamente con todo este programa de ajuste estructural también vino un andamiaje ideológico, epistémico, y que lo señalabas tú en un inicio, la despolitización del sujeto trabajador, de la sujeta trabajadora. Esto pues se ha dinamizado en esas masas de trabajadores, pero sin conciencia de clase en sí ni para sí, mucho menos, ¿verdad? De estas personas que van y regresan de manera autómata, pragmática, a cumplir una función en un trabajo determinado. Creo que esto es verdaderamente grave porque es a partir de esa conciencia de clase trabajadora como realmente se han fermentado luchas, como incluso a principios del siglo XX, la lucha de las mujeres en los procesos productivos agrícolas en 1925, para ser más exacta, en Guatemala, vino de mujeres organizadas que ya no soportaban los niveles de explotación que se daba en la finca de café La Moderna. A raíz de eso, esta despolitización, pues precisamente ha favorecido, como decía, estas masas acríticas, sin propuesta, sin organización, y han permitido la cooptación de los liderazgos que hoy por hoy en su mayoría han hecho el juego, el lobby político con el poder. Por ejemplo, a mi mente viene, yo fui docente del sistema educativo nacional por 18 años y veo con tristeza un STEG, un sindicato de trabajadores de la educación en Guatemala, que surge en la década revolucionaria, en la década de la esperanza, y que hoy por hoy, encabezado por Joviel Acevedo, ha servido como monigote a estos que han estado en el gobierno, a la oligarquía, a los politiqueros corruptos, que son parte de una estructura criminal. Entonces, esto igualmente, por ejemplo, vemos a un sistema de salud que solo lucha, un sindicato de salud que solo lucha por reivindicaciones también puramente gremiales, totalmente desvinculadas de esta realidad que es totalizante, pero que no ha habido, como digo, esa capacidad a raíz de estas particularidades que señalo. En la misma Universidad de San Carlos, por ejemplo, hay un sindicato de trabajadores, el STUSC, que está haciendo una batalla fuerte y que ya ahorita se está dando el proceso de la huelga legal. Sin embargo, hay un sindicato siempre interno en la Universidad de San Carlos que está en contra de estos procesos de lucha reivindicatoria, el Sindinusac, que es el sindicato que aglutina a la mayor parte de docentes, y que justamente vemos en estos espacios donde supuestamente la formación política va de cajón, no existe esta construcción y esta consolidación de sujeto político como tal. Entonces, para mí, esa es el agravante, ¿verdad?, que se tiene en estas circunstancias. Sindicatos que sirven, lamentablemente, grandes, que sirven a los intereses hegemónicos. Gracias. Gracias, Yolanda, por ese alcance que nos dejas. Gran desafío, entonces, para los sindicatos que existen en el país Guatemala. Ojalá hacer parte de esta fuerza movilizada y organizada que sueña, impulsa procesos de cambios, no solamente políticos, sino incluso estatales, con un Estado plurinacional, etcétera, como están impulsando. Y esperemos que los sindicatos entren por esa vía también. Ariel, volviendo hacia, no sé, creo que estás en Santiago. ¿Cómo ves? ¿Cuál es el horizonte tanto de los sujetos laborales, en este caso sindicatos no organizados por un lado, pero por otro lado también el tema de los derechos en Chile? ¿Cuáles son los horizontes post incluso gobierno de Boric? ¿Qué se vislumbra? ¿Cómo lo vislumbras de aquí en adelante? Adelante, por favor. Casi te digo Boric. Ariel, por favor.
Ya, no. Bueno, sí, es una pregunta que yo creo que nos venimos dando y conversando algunos sectores organizados en el sindicalismo, porque en el año 2020, 2021, eh, creció un poco más, aumentó el interés por la sindicalización, creció en un 2%, llegando a entre un 20% de la masa total laboral del país, creció en un 2%, 3%, no más que eso, llegando entre el 21% de, de interés por estar sindicalizado. Los demás sectores de la gente, de los trabajadores, de las trabajadoras, no, no, como sujeto histórico de la clase trabajadora, está muy marginado, aislado y separado de la lucha de clase. Hoy día el modelo neoliberal que la compañera Yolanda, el compañero Guillermo han planteado, que han sacado a relucir el modelo neoliberal, ha hecho un trabajo de tal forma que ha logrado individualizar los intereses de los trabajadores, manteniéndolos en su propio eh, reducto, valga la redundancia, individualista en querer ganar o tener una remuneración mensual. Pero todo esto es porque el modelo neoliberal ha ido implementando. La compañera plantea allí sobre la lucha o reivindicativa de las mujeres en el siglo XX, y el neoliberal ha logrado de tal forma en crear una agenda valórica que no le cuesta nada, es gratuita, es decir, la implementa, la pone en la mesa para la discusión, y es una agenda que realmente lo único que genera es un corte de neoliberal para poder separar a las clases, es decir, aislarlas y dejar de orientar o tener la propia identidad de la lucha de mejores condiciones sociales, económicas, incluso ambientales, que tampoco se plantea y se discute. Hoy día nosotros, por ejemplo, como Frente Igualitario de Trabajadoras y Trabajadores, creemos la necesidad de trabajar y fortalecer la unidad de la clase, en llegar a esos sectores que no están sindicalizados, no están dirigidos políticamente, están separados, y que son los que toman una decisión al momento de ir a las urnas, porque no participan en nada, pero van en la urna y dan su elección y pueden hacer un daño o un beneficio que es improbable que se logre, porque estamos bajo un gobierno que claramente está más cercano a los empresarios que a los trabajadores. ¿Y por qué lo digo? Porque en este último tiempo se han hecho, entendiendo que Boris prometió y se identificaba y asumía y tomaba palabras del compañero Salvador Allende, como tips para empatizar con la sociedad, con la gente en conjunto, pero en lo cual se alejó y ha estado muy cerca de los empresarios. Por ejemplo, voy a poner el caso de las 40 horas. Nosotros tenemos jornada laboral de 45 horas a la semana, y creemos que es necesario tener una jornada laboral de 40 horas, pero ellos la negociaron con los empresarios, con la Cámara de Producción de Comercio. De hecho, con quien la negociaron hoy día es candidato a constituyente para trabajar en la nueva constitución, que también la está liderando el gobierno bajo los intereses de las transnacionales, del capitalismo. Y volviendo al tema de las 40 horas, ¿y qué se logra? Que más que sea una ley para reducir la jornada a las 40 horas, se prolonga un proceso de 5 años, es decir, en el 2028, recién ahí, bajando 2 horas, 1 hora, 2 horas y 2 horas, en un plazo de 5 años ya se debería estar cumpliendo. Este, este anhelo de la clase trabajadora partió en el año 2017 y va a terminar en el 2028, 11 años después. Y más encima, cuando se promulga la ley, se va a demorar 5 años. Y por otra parte, le da una flexibilidad a los empresarios, que ahora pueden estar con las facultades, en uno de los casos, de hacernos trabajar 52 horas a la semana. En vez de reducir la jornada laboral, ahora se está aumentando a 52 horas.
Entonces, la precariedad, los bajos sueldos, el aumento de la jornada laboral, porque cuando hablamos de la jornada laboral, hablamos del horario de ingreso, el horario de salida, e incluso adentro de esa jornada hay una hora más, que es el horario de colación, por código del trabajo son 30 minutos, pero en su gran mayoría son una hora, y es decir que si nosotros trabajamos 10 horas diarias más el horario de colación, van a ser 11 horas diarias. Y además da facilidades, por ejemplo, de trabajar 4x3, es decir, plantean que el empresario pueda negociar y acordar trabajar jornada de 4 días por 3 y cumplir la jornada laboral de 40 horas en 4 días. Es decir, hay una condición de explotación, de retroceso histórico para la clase trabajadora. Y claramente este gobierno de Gabriel Boric tiene más tendencia de corte neoliberal, capitalista, salvaguardando y protegiendo los intereses de los empresarios y no de la clase trabajadora. E incluso el proceso de la nueva constitución está hecha por quienes en el año 2019, un 18 de octubre, un estallido social que en todas partes se supo que Chile no quería más de los políticos, ellos hoy día van a redactar la constitución que entienden y que protege, y están los marcos hechos, porque son 12 puntos y la cancha está rayada y nadie puede salirse de ahí. Y, y el sujeto histórico de la clase trabajadora hoy día está afuera, lejos, porque no se siente identificado. Entonces, ¿cuál es la tarea? Nosotros como Frente Igualitario Trabajadores, más otras organizaciones que estamos en varios espacios organizados, se está dando el planteamiento de poder trabajar y pasando el 7 de mayo convocar a las organizaciones sindicales, dirigentes, trabajadores, cesantes, a discutir para instalar un programa o un proyecto de lucha de clase bajo la dirección de la clase trabajadora con un programa de gobernabilidad. Es decir, queremos tener injerencia donde se toman las decisiones para poder tener una condición de vida que sea más digna, más justa y que las ganancias y las utilidades sean repartidas a la sociedad para mejorar educación, salud, vivienda, e incluso las pensiones. Hoy día, por ejemplo, un trabajador puede tener una jubilación que ni siquiera alcanza ni llega a la mitad del sueldo mínimo que nadie vive aquí hoy día con el sueldo mínimo. No viven dos personas, no viven dos personas. Es decir, un hogar de dos personas con un sueldo mínimo pueden sobrevivir, pero no tener y considerar crecer como una familia, ni menos la posibilidad de enfermarse y comprar remedios. Y por eso creemos que hoy día es importante que el sujeto histórico, la clase trabajadora, los hombres, las mujeres, los estudiantes, se organicen y empiecen a dar el paso en la unidad, a acercarse para avanzar y tener un programa de gobernabilidad desde la clase trabajadora. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias por indicarnos ello, cuál es el horizonte de los derechos y también de los trabajadores en el caso de Chile. Preocupante lo que nos narra, pero esa es la realidad. Guillermo, contigo la inquietud es prácticamente, al parecer, la moda la atmósfera neoliberal es el emprendedurismo, es el autoempleo, pero también es el tema de la migración, es decir, la expulsión, estampida masiva de trabajadores hacia el exterior, con el caso de Guatemala, Centroamérica, hacia Estados Unidos. La pregunta es, ¿esta situación empeora aún más la posibilidad del cumplimiento y satisfacción de derechos, las condiciones laborales para los trabajadores? Adelante, por favor, Guillermo. Bueno, en mi parecer, el emprendedurismo no es de hoy. Aquí es tan antiguo como las profesiones individuales, los sastres, los herreros. Desafortunadamente, en nuestro medio, por el colonialismo, hubo un sistema semifeudal o un modo de producción asiático que generó mano de obra semi-esclavizada o coesclavizada alrededor de fondos económicos. Guatemala es un mal ejemplo de una concentración de la tierra en pocas manos, y los habitantes originarios
de este país fueron desplazados, incluso fueron asignados a tierras comunitarias como parte de un ejército, en este caso no industrial, sino un ejército de trabajadores para trabajar en las fincas. Hay unos ejemplos muy tristes que me tocó vivir de los mozos colonos. En nuestra legislación, en algún momento, con alguno de los tantos tiranos, hubo una ley contra la vagancia, cuyo objetivo era apresar cantidades grandes de trabajadores para el latifundista. Y esa era la pena, ir a trabajar. Hay muchos caminos públicos que se hicieron con mano de obra semi-esclavizada. Y todas esas leyes, la ley de la vagancia, una ley de la vagancia tan criminal como la ley de fuga. Eso cambió en un momento de lucidez política en el proceso democrático revolucionario del 44. Duró muy poco tiempo. La contraofensiva, auspiciada y con el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos, volvió otra vez a dejarnos en un marasmo de violencia y de incumplimientos. Aún así, por eso decía anteriormente, todavía tenemos algunas instituciones que gozan de buena salud, pero en la letra de la ley. Podríamos decir en la letra muerta de la ley. Pero la lucha de los trabajadores ha sido constante. El magisterio en su momento fue un haz de luz por la formación que se le daba a todos los trabajadores, a la sociedad. Y hoy por hoy esa es una gran necesidad. Hoy por hoy, y lo dice un matutino de un prestigioso periódico liberal, el día de hoy, dice, la educación es fundamental, la educación de los trabajadores. No vamos a poder desarrollarnos como sociedad ni pensar de que la gente pueda tener empleo y contrarrestar la migración si no hay oportunidades. Hay gente con necesidad de trabajar. Aquí históricamente hubo una gran formación en materia de textiles que nos la destruyó obviamente el neoliberalismo. Aparecieron las máquinas de los coreanos, por decir algo, en ese sistema de repartimiento que hacen los Estados Unidos en ese momento, y vinieron a destruir aquí las empresas textiles. Tenían, pero la mano de obra, esa es de aquí, y hasta la fecha, esas maquilas, que precarias, que injustas y todo, son las que permiten sobrevivir a algunas personas. Pero, óigase bien, una vez hablando con un asesor estratégico de los coreanos, en un conflicto laboral obviamente, nos dijo, nosotros los estudiamos a ustedes y tienen las fábricas donde la mujer y donde todo no tiene trabajo, no tiene salario y el marido borracho le llega a pegar y nosotros les estamos dando trabajo. Es triste reconocerlo, pero en buena medida tiene razón, pero por una parte. Por la otra parte no la tiene porque hay un gobierno, hay un Estado que permite abusivamente que vengan de otros países a violar las leyes. Incluso quienes han sido más conscientes de eso han sido las organizaciones sindicales estadounidenses y europeas que han brindado una asesoría adecuada para contrarrestar un poco esas violaciones. Entonces, ¿por qué la migración? La migración surge en una vorágine de desempleo informal. Hoy el artesano, el maestro de obra, quedó subyugado a la capacidad industrial que tienen otras empresas. Digamos, ¿quién es un buen sastre? Aquí entran pacas de cantidades de pantalones y ropa. Todo eso no ha sido estudiado por los gobiernos. La clase trabajadora, las organizaciones sociales y académicas harían bien en reformular una estrategia económica. Entonces, para responder concretamente, la migración es una válvula de escape necesaria, pero se podría reorientar
si hubiera por lo menos institucionalidad, que era lo que decía al principio. Todo el trabajo de Guatemala es antiguo, pero desde que existe, tiene una norma que regula que el país, a través de sus instituciones, en este caso el Ministerio de Trabajo, puede organizar migraciones económicas a cualquier país y llevar legalmente a los trabajadores organizadamente, que tengan todos los derechos en ese país y siguen siendo guatemaltecos, van a trabajar y van a hacer sus dineros. En algunas ocasiones se ha hecho, por ejemplo, con algunos programas de Canadá, pero irónicamente con Estados Unidos parece que no existe una mejor concepción de los estadounidenses políticos, porque ellos también tienen un problema migratorio y que se traduce en un problema para sus propios trabajadores, porque la desindustrialización de los textiles afectó gravemente a los trabajadores estadounidenses, a las empresas. ¿Por qué un gobierno estadounidense y un gobierno de cualquier país mesoamericano no organizan económicamente las migraciones en forma legal para que no los estén matando los coyotes y los polleros en el camino, para que la gente no arriesgue su vida en los desiertos? Y aquí me consta, en una oportunidad que me tocó asesorar a un ministro de Trabajo, mi colega se encargaba de hacer las negociaciones para que gente fuera a prestar sus servicios. Pero es una situación de toma y daca, tanto para el gobierno estadounidense como para el gobierno guatemalteco. Aquí nos quita los grandes niveles de miseria y de pobreza. Esa podría ser una solución bastante necesaria en este momento, en lugar de hacer lo que dijo un presidente guatemalteco. Desafortunadamente dijo, cuando el del mochito ese, Canche, dijo, vamos a hacer el muro, y dijo, yo le ofrezco mano de obra barata. Ni siquiera tuvo los arrestos de decirle, mire, negociemos lo de la migración y busquemos el beneficio a la clase trabajadora. Y un último dato. Un trabajador guatemalteco hoy debería pensar 2 veces en Estados Unidos si quiere tener seguridad social. El neoliberalismo y el retroceso que ocurrió después del cambio en Europa del Este, cuando los usos se volvieron capitalistas, etcétera, lo que hizo fue quitarle derechos. Y ahora Estados Unidos tiene uno de los peores sistemas de seguridad social. Aquí en Guatemala hay uno excelente en la letra muerta de la ley. Desafortunadamente, la institucionalidad de la seguridad social la tienen cooptada de manera política. Pero de eso podemos hablar en otra oportunidad y tengo muy buena información a ese respecto. Muchísimas gracias, Guillermo. Te tomamos la palabra. Vamos a buscar otro espacio para abordar esos temas que dejas en el tintero. Amigas y amigos, son las 12:53. Les dijimos 40 minutos. Habíamos pedido también a nuestros entrevistados 40 minutos, pero no sin antes ahora darles 1 minuto a cada uno de ellos para que puedan despedirse y si acaso tienen alguna idea conclusiva, redondearlos allí. Por favor, en el mismo orden, Yolanda, Ariel y luego Guillermo. Por favor, adelante, Yolanda. Muy bien, yo me quedo prácticamente con la intención enorme también de retomar la situación del trabajo de la mujer no remunerada, como es el trabajo doméstico, el sistema de cuidados, que jamás el capitalismo ha reconocido, pero justamente es parte de todo esta base para la reproducción del sistema como tal, que se ha invisibilizado, ese trabajo invisible de mujeres. Por otro lado, también me llamaría mucho la atención seguir en el análisis de esta flexibilidad laboral neoliberal y de la situación tan lamentable de explotación extrema que viven trabajadores, trabajadoras también en estas nuevas modalidades laborales como son los call centers, que al igual como la maquila, se da un sistema de explotación bastante interesante y que también se ha abordado de manera muy escasa. Un saludo para todas y todos, un abrazo solidario y siempre combativo como trabajadora consciente de las luchas que tenemos por delante. Muchas gracias, Yolanda. Ariel, por favor.
Ya, sí, dar las gracias, un poco continuando y que estoy muy de acuerdo ahí con la compañera Yolanda, muy de acuerdo con lo que ella señala de la remuneración y del trabajo no considerado como el trabajo doméstico y en particular que golpea fuertemente a las mujeres porque si bien existen todavía una condición de que la mujer es la que tiene que llevar la casa, criar a los hijos, un montón de condiciones desde una perspectiva patriarcal machista que cuesta cambiarla, pero de a poco se irá avanzando. Y esta ley de flexibilidad que hoy día se implementa, más que laboral, es una ley de flexibilidad al servicio de la patronal. No tiene ningún sustento que va a hacer o mejorar las condiciones de la clase trabajadora. Por donde quieran mirarla y encontrarla bonita, pero no es así. Y además, los sistemas que hoy día se implementan bajo artículos dentro del código de nuestro trabajo, por nuestra parte, que son la subcontratación, estar contratado bajo régimen, que son mal utilizados para generar explotación y liberarse de responsabilidad social de la clase trabajadora. Así que hacer un llamado y entendiendo que estamos inmersos todos en la lucha anticapitalista, neoliberal y poder tener un desarrollo económico bajo la perspectiva de la clase trabajadora, de las mujeres, de los estudiantes y avanzar a un proceso que sea la gracia y ojalá se puedan dar y continuar con este tipo de conversación y conociendo la realidad de nuestros países que somos de América Latina, Centroamérica y del Muchas gracias. Caribe. Muchas gracias, Ariel. Abrazos también para ti y saludos a todos los compañeros del movimiento de pobladores en lucha, quienes son los que nos han contactado a través de Ignacio con usted. Vamos contigo, Guillermo Maldonado, por favor, su mensaje conclusivo y si acaso también su saludo final. Un solidario abrazo y mis mejores parabienes en este 1 de mayo. Históricamente, eh, el desarrollo económico, político y social está en manos de la clase trabajadora. Lo que necesita es una reconducción. Y la lucha del hombre nos ha demostrado que es la que permite poder alcanzar objetivos. Seguramente siempre habrán retrocesos, así como fue el neoliberalismo, los estadios económicos de la humanidad, pero la clase trabajadora sigue siendo fundamental a cualquier nivel, porque no solo los trabajadores del campo, los trabajadores de la oficina, los trabajadores de la fábrica, sino hay una gran cantidad de trabajadores, pensemos en el sector informal, en el emprendedurismo. Estamos tratando de sobrevivir y salir adelante en una situación bastante caótica que está atravesando el planeta. Mis saludos cordiales a Ariel, a la doctora Yolanda y a tu distinguida persona. Espero que hayamos podido aportar algo y adelante que la lucha es constante. Muchas gracias, Guillermo. Voy a dejar acá esta transmisión leyendo algunos mensajitos en la página de Codeca de Ollanta y aquí dice Percy Aguilar, saludos cordiales en este Día de los Trabajadores, gracias Percy. Luis Estuardo Soto Castellano dice que vivan los trabajadores del mundo y y todos los días. Lucrecia Yen nos dice, hoy y siempre celebramos la vida de los campesinos de la gran familia Codeca MLP, sin ellos no comeríamos, indica. Gracias, Lucrecia. Y Lucrecia, un abrazo grande para Yoli. Tú eres una digna mujer en las luchas sociales. Fans de Yoli. Amigas y amigos, esta ha sido la transmisión que le habíamos prometido para ustedes hoy, 1 de mayo. Ojalá el próximo año también podamos seguir reflexionando y ojalá con mensajes un poco más alentadores. Pero aquí dejamos esta transmisión. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias a nuestros 3 invitados y a usted también por mover estos contenidos donde a usted le permitan en las redes sociales. Hasta otra oportunidad. Chao, chao.